Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto con moldes caseros de silicón. Para ello voy a utilizar inicialmente este anillo de papel que hicimos ya en otro video. Y pues bueno, voy a tratar de sacar el molde para reproducirlo en resina. Para ello vamos a utilizar maicena, silicón, opcional la pistola con la que se aplica el silicón y opcional definitivamente la bolsa de Ziploc. En unos momentos van a ver por qué. Había visto en algunos otros tutoriales que si se utilizaba la bolsita Ziploc y se vaciaba ahí todo el material, pues iba a ser iba a haber menos desperdicio e iba a ser más limpio. Entonces yo, muy obediente, agarré mi bolsita Ziploc y metí todo el material, pero de cualquier modo terminó, digamos, batiéndose en la bolsa y adheriéndose al plástico. Entonces sí, no fue como la mejor opción. Terminé literal rascando el silicón pegado a la bolsa para tratar de hacer una bolita. Entonces mejor no hay que usar la bolsa, si no, no tiene mucho caso. Y lo que me funcionó fue pues poner la maicena sobre la mesa, hacer pues un cerrito y posteriormente agregar lo que es el silicón. Aquí francamente lo hice mucho de feeling, de calcularle, no tomé medidas. Sentí que era como muy complicado usar un recipiente para medirlo aparte. Y pues bueno, después de estar amasando 10 minutos y agregar más maicena ocasionalmente para que no se sintiera tan pegajoso, eso sí funcionó. Aquí ya tenía mi bolita de silicón, que tiene que quedar algo así como si fuera arcilla o tal vez plastilina, que se sienta integrada, que no quede pastosa ni pegajosa. Aquí utilicé un vaso de plástico, bueno, una mitad de vaso de plástico para hacer la primera parte de mi molde. En este caso, como quiero hacer el molde de todo, consideré que lo más fácil era hacerlo en dos partes. Hacer primero la base, o bueno, un lado y luego el otro. Por eso es que lo estamos haciendo así, no estamos cubriendo la totalidad. Había visto también algunos otros tutoriales que recomendaban se hiciera así, entonces pues eso es lo que estuve intentando. Y adicionalmente con un palillo agregué lo que va a ser el orificio por donde vamos a introducir la resina. Aquí es importante que se marque desde que se está haciendo el molde. Aquí lo estoy pegando, bueno, más que pegar, lo estoy insertando en el silicón. Y le puse algo que se llama marcas de registro, que es para que coincida el molde, digamos nuestro lado A del molde con la parte B. Posteriormente hay que retirarlas para que la siguiente parte del molde entre en esos huecos y así se hagan como pues estas llaves o marquitas que nos van a servir para que embone nuestro molde. Adicionalmente le hice un respiradero, que había visto también en otros tutoriales que es importante hacerlo, de lo contrario pueden hacerse burbujas de aire en el fondo que pues no pueden salir a la superficie. Pero pues bueno, ya verán cómo resulta ese respiradero. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro medio molde. Vamos a dejarlo secar. Yo no tuve que esperar mucho, fueron más o menos 2 o 3 horas. Y en el Inter también hice otro medio molde, pero esta vez sí no es un molde que necesitara dos partes, sino nada más una cara. Y utilicé esta otra, este dije que hicimos en otro video, está hecho con cáscara, con la semilla del aguacate. Es un video que también hicimos aquí en el canal, les voy a dejar el link por si quieren echarle un vistazo. Y pues bueno, también fue bastante trabajo, esfuerzo, y quería ver la manera de reproducirlo para utilizar resina, tal vez ya con fines más de comercializar el dije. Aquí estoy tratando de que quede bien rodeado, que no haya espacios entre lo que es el dije y el silicón.
Me auxilié francamente de todo lo que tenía a la mano. Aquí estoy utilizando un cúter para aplanar y presionar el silicón que está alrededor de manera que quede bien apretadito. Aquí mientras estaban manipulándolo se zafó del vasito, entonces como que no le vi mucha utilidad volverlo a meter y continué trabajándolo por fuera, tratando, como les comentaba, de que quede bien cubierta los lados del dije. Y pues bueno, una vez que terminé, también lo dejé secar por aproximadamente 3 o 4 horas. Una vez que se secaron, empecé a hacer el desmolde. Para verificar que estuvieran bien secos, le marqué la uña y si regresaba a su forma es que ya estaba seco, si no es que todavía le faltaba. Y pues bueno, este salió muy fácil, este me gustó como quedó, se ve bien. Posteriormente vamos a probarlos y para este molde pues todavía nos queda hacer la segunda parte o la cara B. Para ello primero agregué un poquito de maicena para que no se pegara el nuevo silicón con el silicón viejo. Y posteriormente pues aquí comencé a presionar la segunda bolita de silicón que ya había preparado previamente. Aquí no sé si notan algo que me faltó hacer, de acuerdo a lo que dije al principio, se me olvidó quitar las tuercas, entonces vivirán ahí por siempre para que sean mis llaves de registro. Y bueno, aquí continué igual presionando lo que es el silicón para que quedara bien estampado lo que es el anillo. Continué apretando con mis manos, esto sí fue un buen rato que estuve haciéndolo para asegurarme de que estuviera bien pegado y nuevamente dejé pasar unas 3-4 horas. Aquí ya estoy desmoldando por primera vez, traté de hacerlo pues en cámara, es decir, no lo hice antes. Y sí cuesta un poquito de trabajo, pero es cuestión de estar ahí intentando, deformando el recipiente hasta que de pronto cede, o si no, simplemente podemos romperlo, como terminé haciendo aquí. Me desesperé y dije, bueno, ya, vamos a ver cómo quedó. Sí tenía bastante duda de ver si sí se había estampado correctamente el anillo. Y pues bueno, aquí se ve bastante bien. Debido a que la superficie del anillo pues es brillante, debido a que tiene varias capas de barniz, pues yo esperaría, bueno, tenía la expectativa de que igualmente fuera el producto que saliera de ahí. De hecho sí se veía un poquito de brillo en el interior del molde. Y ya lo que restaba era rescatar el anillo, sacarlo del molde. Y posteriormente pues me preparé para hacer el vaciado de resina. Utilicé diamantina y pigmentos de color dorado y azul para darle pues un poquito de variedad al interior de la resina, que no se viera nada más transparente, sino que tuviera algo interesante adentro. Usé también esto que francamente no sé cómo se llama, son como hojuelas para efecto de nieve. También la resina de la marca Pebeo. Utilicé una pipeta para el vaciado de la resina. Esta es la resina, es partes 2:1, es decir, 2 partes de resina y una parte de endurecedor. La mezclé en un recipiente de silicón para que no se pegue y pueda reutilizarlo, y apliqué fuego para que subieran las burbujas. Aquí encontré algunos dijes que estaban por ahí regados y pensé que sería bueno ponerlos adentro de las joyas. Aquí estoy agregando mis polvos, creo que me aloqué un poco con los polvos. Les recomiendo que pongan muy poquitos pigmentos o polvos o diamantina para que no quede tan saturado. Y aquí, una vez que terminé de ponerle todos los elementos, aseguré con un par de ligas lo que es el molde para que no se abriera. Y comencé a aplicar la resina a través del orificio que dejé. Aquí de entrada inmediatamente noté que el orificio estaba muy chiquito y que debería haberlo dejado más grande. Eso es
Eso es algo que me gustaría mejorar en los moldes futuros y pues bueno, que les comento en caso de que se animen a hacerlo. Es decir, aprendan de mis errores. Y bueno, aquí continué aplicando hasta que por el respiradero empezó a salir la resina. Ahí también me di cuenta que el respiradero estaba mal hecho porque estaba empezando a salirse antes de terminar de llenar todo el anillo. Y pues bueno, pensé que era suficiente con ladearlo un poco y lo dejé pues a secar. Y aquí continué con el otro molde. Agregué igualmente casi los mismos elementos, mis pigmentos, diamantina, pigmento dorado. Aquí de nuevo fui muy generosa con el pigmento dorado y terminó toda la parte de atrás siendo dorada, que digo, no me molesta, pero no era la intención. Entonces sí les recomiendo que se mesuren cuando estén agregando los materiales. De pronto creo que me gana un poco la ansiedad cuando estoy trabajando con resina, creo que ese fue el problema, porque como tiende a secarse y si se seca pues ya no se puede usar, ¿no? Entonces bueno, después de unas 8 horas que estuvo curando la resina, aquí desmoldé el medio molde. Se ve pues bastante interesante, aunque sí se ve algo opaco, no se ve muy brillante que digamos. Y pues la expectativa con el otro molde es que pues quedara brillante, ¿no? Pero igualmente si se fijan no queda tan brillante. Y pues bueno, aquí algo que tuve que hacer fuera de cámara fue agregarle más resina, ya que lo desmoldé para ahí espiar a ver cómo iba. Y la mitad del anillo, justamente a la altura del respiradero, estaba vacía. Entonces le agregué más, pero creo que igual por la ansiedad y todo, no le pude agregar lo suficiente y la mitad superior no curó bien porque no estaba bien hecha la mezcla. Entonces sí, eso también hay que tener cuidado. Si no mezclamos la cantidad indicada en nuestro paquete de resina, esta nunca va a curar. Y pues bueno, aquí con un cúter estaba removiendo los excesos, también utilicé tijeras. Básicamente usen todo lo que se les ocurra para quitar los excesos y así es como se ve. Requiere bastante trabajo después para que quede bien. Para el otro molde fue, digamos, bastante limpio. El único problema que tuve fue que quedó opaco, entonces le apliqué un poquito de barniz de uña. Y también lo utilicé para arcilla polimérica. Aquí utilicé esta que es color dorado. Quería ver qué tal, pues qué tan fácil era sacar la arcilla del molde. Y digamos, no fue súper fácil, pero tampoco fue imposible. Ahí encontré que entre más delgadas sean las paredes del molde va a ser más fácil sacar la pieza de arcilla. Entonces eso también es como algo para tomar en cuenta. Digamos, es la conclusión número 2 o número 3, no sé cuántas llevamos, pero bueno, el chiste es que entre más delgadas sean las paredes va a ser más fácil retirarla. De cualquier modo salió muy bien. Le hice nada más un poquito más de trabajo, es decir, estuve refinando ahí algunas de las partes con mis herramientas de modelado y pues se ve bastante bien. Aquí es una comparación entre la resina, el de arcilla y el original. Se ven prácticamente iguales. Y ya nada más para darle un poquito de forma a un par de impresiones, digámoslo así, que saqué en arcilla, pues utilicé pigmentos para darle un poquito de variedad. Aún no está cocinada, entonces es más fácil que se adhieran los pigmentos y que permanezcan una vez que se cocinen. A uno que ya tenía el color dorado, la arcilla, pues simplemente le puse más tonos dorados y un poquito de café para hacer contraste. Y al otro le agregué polvitos azules y negro también para darle ese efecto de antiguo. Aquí es como quedó y pues ambos los metí al horno. Fueron 30 minutos a 275 Fahrenheit o 130 grados centígrados. Y pues bueno, aquí estoy mostrándoles cómo quedó el primero de arcilla. Sí se ve, pues sí recuperó brillo. Se ve bastante interesante, aunque creo que un poco saturado de elementos el interior.
y también tengo los de arcilla. Aquí la comparación con el original, y pues sí, definitivamente el molde medio fue el mejor resultado que obtuve. Me gustó bastante y pues no hubo que hacerle mayor cosa, ¿no? Y pues bueno, aquí regresando al anillo, que francamente como que lo tomé de reto, quería hacerlo funcionar a como diera lugar, pues estuve variando cómo podía hacer el molde de manera que fuera tanto más fácil agregarle la resina y que no hubiera que trabajarlo tanto, ¿no? Y que no quedaran líneas que después tuviera que estar lijando o desvaneciendo. Entonces aquí lo que hice primero fue introducir o cubrir el interior del anillo, el cilindro, digamos, y posteriormente empecé a agregar silicón alrededor. Aquí traté de que la parte plana del anillo, en este caso este anillo en específico, este modelo, pues tiene una parte plana, entonces consideré que por esa parte podría yo agregar la resina, entonces dejarla descubierta para que por ahí hiciéramos el vaciado. Y pues bueno, aquí básicamente lo que estuve haciendo fue agregar material alrededor hasta pues tener la impresión o tener la certeza de que todo estaba completamente cubierto y que no había burbujas de aire. Aquí lo presioné sobre la mesa. Aquí me di cuenta que fue un error porque se pegó, entonces decidí mejor utilizar esta laminita de plástico y agregarle maicena para que no se pegara. Y sobre esa laminita de plástico pues es que estuve presionando mi molde. Si se fijan, puse el lado que no va a llevar silicón hacia abajo para pues que ese fuera el lado que quedara libre. Y bueno, como me sobró, pues decidí hacer otro medio molde para este otra figura que hice con semilla de aguacate. Igualmente fue uno de los proyectos que hicimos en el canal, les dejo el link por si quieren verlo. Y pues bueno, igualmente fue tanto trabajo y esfuerzo que quise reproducirlo y hacer dijes. Aquí si se fijan quedó muy delgadita la capa del fondo, pero está bien, eso al final me ayudó mucho a poder hacer los desmoldes. E igualmente los dejé secar por 3 horas. Y aquí estoy haciendo mi prueba de calidad, de que ya está completamente seco. Y pude retirarlo, quedaron algunas virutitas que tenía de por sí mi pieza ahí pegadas, pero no hay problema. Y para el otro decidí hacer una especie de cortes, ya que pues bueno, esa era mi intención desde el principio de decirlo, hacer los cortes ya que estuviera el molde para poder extraer pues el anillo. Aquí primero los quise hacer en zigzag, pensando que eso iba a ayudar a que se integraran después las dos piezas. Bueno, sí, para que se volviera a unir. Y para el otro lado hice ahora un corte recto y procuré hacerlo a la altura del borde del anillo, de manera que como que se escondiera ahí la unión y pudiera ser más fácil, ¿cómo se diría? Disimularla al momento de darle el acabado final al anillo. Y aquí pues también estaba cortando ese cilindrito que pusimos al principio para poder sacar el anillo. Aquí me tardé un poquito en lograr sacarlo, pero pues sí fue cosa de cortar poquito y después pues jalarlo, ¿no? Cortar, jalar, así me la pasé hasta que finalmente pude sacar el anillo. Sí hubo que estar aplicando mucha presión, pero bueno, finalmente se dio. Y así es como quedó el molde. Lo que nos importa es la parte interior, digamos lo que queda cuando cerramos el molde. Los demás cortes feos que hicimos alrededor no importan tanto. Y aquí nuevamente hice una pequeña prueba con arcilla para el molde, y como les comentaba, entre más delgada es la capa que esté al fondo o alrededor, es más fácil sacarlo. Miren, aquí salió muy fácilmente. Y pues sí, se captó todo el detalle de la pieza original. Me gustó mucho.
Y pues sí, definitivamente sí se pueden obtener resultados muy, digamos, de buena calidad con un molde casero hecho de maicena y silicón. Y bueno, aquí quise intentar otro de los anillos que también hicimos en el canal. Este también es de papel. Les dejo el link por si quieren ver cómo hicimos este anillo. Y quise también reproducirlo, sacar una copia en resina. Y en esta ocasión varié un poco el molde. En vez de dejar la abertura en la parte, digamos, la frontal, dejé la abertura o por donde vamos a verter por donde vamos a verter la resina en la parte de arriba, digamos en el borde superior. Igualmente de lo que me sobró hice otro pequeño molde de esta estrella de mar que hice con semilla de aguacate. Este video todavía no lo he hecho, no lo he editado, está por ahí guardado en algún lado, pero bueno, aquí ya estoy desmoldando y pues sí captó todos los detalles de la estrella de mar. Aquí se ve bastante bien. Y ya para sacar este me costó bastante trabajo. Sí, fueron varios minutos que estuve ahí forcejeando, pero finalmente lo pude sacar y sin hacerle ningún corte al molde, que fue lo mejor de todo. Y digo, por eso también fue tan difícil, ¿no? Entonces, digamos, fueron varias técnicas que estuve variándole, o bueno, sí, estuve variando la forma para ver cuál resultaba más adecuada. Y bueno, finalmente voy a hacer el vaciado de resina. Decidí ocupar esta resina muy vieja, por cierto, que tenía ahí guardada, almacenada, que ya trae color. Francamente quise utilizarla porque está a punto probablemente de expirar y este proyecto sí fue muy experimental. Había visto varios tanto blogs como tutoriales que decían que no funcionaban los moldes con maicena, pero también había visto muchos otros que decían que sí. Entonces quise probarlo y sobre todo porque es bastante cara el material para hacer los moldes. No es tan barato como para hacer una prueba y que no funcione, entonces quise mejor hacerlo con los moldes de maicena y también pues ver si en efecto funcionaban. Y aquí pues estoy haciendo el vaciado. Aquí si se fijan sobresale la resina. Aquí me falló porque la resina se ve que está por debajo del nivel, entonces les recomiendo que sea copeteado, digámoslo así. Aquí se puede ver cómo quedó sumida, entonces sí les recomiendo que quede copeteado la resina cuando la agreguen. Y aquí lo que vi es que se vino parte del mismo molde con mi figura. No sé si fue porque tal vez no la dejé curar lo suficiente o porque la resina era demasiado vieja, pero bueno, el chiste es que me dañó mi molde. Y bueno, aquí vuelve a pasar lo mismo con este molde que ya habíamos probado previamente, entonces sí creo que era la resina tal vez. Esta fue de más tiempo para que curara, probablemente no tendría que haber dejado pasar tanto tiempo, decía el empaque 12 horas, ¿no? Entonces yo dejé 12 horas, pero parece que sí, no debí de haberla desmoldado antes. Aquí desapareció por un momento este anillo. Pues quedó relativamente bien. Aquí para sacar la estrella también batallé. Aquí tuve que aplicar mucha fuerza. Y de igual manera también se trajo parte de mi molde, pero bueno, en este caso pues no hay tanto problema porque de por sí la superficie de la estrella es irregular. Y aquí intenté, como vieron, de nuevo con este molde, decidí darle una segunda oportunidad y aunque me la pasé bastante rato ahí rellenándole para asegurarme de que quedara bien llenito, pues otra vez estaba a medio llenar. Y sí, definitivamente fue culpa del diseño, no lo hice bien. Sí estuvo mal ese respiradero, creo que debería haberlo orientado de nuevo hacia la línea principal de alimentación. Y pues bueno, ya de plano dije ya, adiós. Estuvo mal el molde, fue un diseño pobre. Y aquí vamos a desmoldar que es el que les comentaba que debí de haberle dejado copeteado la resina. Aquí se desapareció, salió volando el molde y aquí igual con mucho trabajo y esfuerzo logré sacarlo,
Igualmente también se trajo partes de mi molde, eso no me gustó mucho, entonces yo culpo la resina, francamente, creo que me tardé mucho en sacarlo, quería asegurarme de que curara bien, pero pues la realidad es que no, pues endureció ahí alrededor del molde. Y pues hubo que darle ahí una limpieza, tanto con un cepillo de dientes como con el exacto, como con mis punzones, o sea, intenté con todo para quitarle la resina. Aquí podemos ver cómo mejoraron algunos de ellos después del trabajo. Y pues bueno, voy a utilizar ahora algunas brocas del Dremel para terminar de refinar algunas de las partes. Y cabe mencionar que debemos de utilizar siempre nuestro equipo de seguridad, como los gogles, guantes y un protector de polvo. Aquí yo no usé guantes porque digamos ya estaba... Llega un momento en los proyectos en los que lo único que quieres es terminarlos, entonces ya lo que quería era terminarlo, quería darlo o por éxito o por fracaso, ¿no? Entonces sí quería pues ya concluirlo lo más pronto posible, entonces tiendo a olvidar las medidas de seguridad. También utilicé limas de cerámica que me recomendaron por ahí en otro de los videos. Alguien me dijo que me podrían ayudar también, entonces también las usé. Usé todo lo que se me ocurrió también. Sobre todo considerando que es resina, pues sí es más dura que si fuera madera o que si fuera papel. Y bueno, para terminarlo, o bueno, para darle los toques finales, utilicé para algunos de ellos la resina UV. Aquí les recomiendo que tengan mucho cuidado a la hora de distribuirla, ya que tiende a pues hacerse chipotes, ¿no? A no quedar parejita. Entonces sí les recomiendo que la distribuyan muy bien. Y aquí es como se ve uno de los anillos. Este es el primer molde que sacamos. Tiene hasta la línea de la división, el molde fallido que tuve que rellenar y todo eso. Este fue pues bueno, uno de los anillos subsiguientes que hicimos con molde de una sola pieza. Aquí me quedó un poquito chipotudo por lo mismo de que la resina se hizo ahí, pues se hizo bola, no la distribuí bien, entonces eso es lo que tengo que trabajarle después. Pero pues sí se ve bastante bien, sí le ayudó a recobrar su brillo. Aquí tengo otros, estos simplemente les apliqué barniz de uñas. No les apliqué resina, solo fue barniz y pues también se ve bastante bien. Fue este de la marca Renova, es el que uso generalmente. Y pues sí, se ve muy bien, no requirió la resina UV. La estrella también fue nada más con barniz. La amonita también. Esta es la que ya habíamos mostrado, que fue de los primeros experimentos. Este es otro que alrededor nada más le apliqué barniz y al frente fue con resina UV. Es decir, para darles los toques finales hubo que lijar, hubo que aplicar o resina o barniz. Y pues bueno, la conclusión del video, porque luego se me olvida decirla, es que sí se pueden utilizar elementos caseros para hacer los moldes. La calidad va a ser tal vez digamos un 80, un 90% en comparación con el silicón que venden específicamente para sacar los moldes, pero yo creo que sí vale mucho la pena intentarlo y sobre todo que es un costo accesible, y si estamos empezando como yo con los moldes, pues sí nos va a servir para esa curva de aprendizaje, y ya para cuando queramos hacer algo más profesional, pues invertirle y comprar el material costoso. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial experimento como a mí, y nos vemos en el siguiente video. Por favor déjenme un like, suscríbanse o comenten. Bye.